En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto tenerlos otra vez con nosotros, aquí haciéndonos compañía en Empresa Creativa. Voy a darle los buenos días y la bienvenida a Walter Tom. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo andás? Bueno, como siempre, un gusto estar con vos. Gracias. Y hoy tenemos una visita que se va a quedar con nosotros hasta el final del programa. Es el licenciado, magíster Luis Eláscar, especialista en marketing. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenos días. Un gusto compartir la mesa con ustedes, con los oyentes, saludarlos nuevamente. Así que un placer estar aquí. Bueno, y vos, Walter, ¿cómo estamos? Seguimos en este camino de ir desglosando los cambios que se hicieron en su momento en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Te parece? Bueno, sigamos. ¿Qué te parece si tomamos los contratos de alquiler? Pero con gusto. A ver, ¿qué pasó ahí? Porque pasó? había alguna felicidad por parte de los inquilinos, pero no es tan la así, felicidad. ¿No? Prácticamente quedó igual. ¿Qué es alquilar, en definitiva? Alquilar es entregar el uso y goce de alguna cosa por el precio de un pago. La propiedad sigue siendo mía, del bien que estoy dando, se lo dejo usar y gozar a otra persona pagándome una cantidad por el uso y goce que tiene. Eso sigue siendo igual como era en un principio, sigue habiendo alquiler de inmuebles y alquiler de muebles, se pueden alquilar otras cosas, se pueden alquilar marcas, se puede alquilar todo lo que sea, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una ley de locaciones que se llamaba Ley de Locaciones Urbanas, pero se aplicaba para todas las locaciones, que era la Ley 23091. Esa ley ha sido derogada y ha sido englobado todo dentro del Código Civil y Comercial nuevo, porque antes teníamos la Ley de Locaciones Urbanas y teníamos algunos artículos dentro del Código Civil anterior. Ahora tenemos todo englobado ahí mismo. ¿Ha cambiado mucho? No, prácticamente no ha cambiado en nada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Por ejemplo, el plazo mínimo del contrato de locación, que antes era 2 años cuando era vivienda y 3 años cuando estaba destinado a algo que no era vivienda, hoy es 2 años para todo. El plazo máximo de la locación, que antes era 10 años y eso daba muchas dificultades, hoy es 20 años y 50 años. Según el destino que le demos. O sea, esta ampliación de plazo máximo es muy, muy útil. Y el resto no tiene grandes diferencias. Se ha registrado mejor el contrato temporario, pero en general sigue siendo igual. Porque había, te reitero, algún beneplácito por parte de los inquilinos que yo escuché por ahí que si alquilabas, no pagabas, por ejemplo, a la inmobiliaria, que eso le correspondía al locador. Y bueno, parece que no es así. Eso está manejado por leyes locales, no lo maneja la delegación. A ver, ¿cómo es nuestro sistema legislativo? Nuestro sistema legislativo es que las provincias son soberanas, las provincias son las que tienen las facultades de legislar, y las provincias delegan al gobierno central que legisle sobre algunas materias. Entonces, la materia de fondo de los alquileres está delegada y se legisla dentro de un código nacional. Pero los aranceles que se cobran, esos no están delegados y son provinciales y se regulan conforme cada lugar. Walter, ya que estamos en el mundo de empresas creativas y más desde el punto de vista empresario y en lo que a mí respecta desde el punto de vista de marketing, muchas veces cuando vos alquilás un local estás constituyendo una marca, no solo por tu logo, por tu prestigio y demás, sino por el lugar que ocupás. Una esquina importante en Mendoza, en algún momento, la Galería La Valle, hay una gran marca de ropa. ¿Qué le sugerirías o qué le aconsejarías a los empresarios a la hora de jugar con esta variable? Me voy a poner en un lugar, va a ser parte de mi estrategia de marketing, que lo es la localización. ¿Cómo hago? ¿Hago a corto plazo? ¿Hago a largo plazo y pongo cláusulas que me permitan salir? Porque no sé si me va a ir bien o mal, pero si me va bien no me quiero ir. Y después pueden ser abusivos conmigo los alquileres. Según de qué lado te pongas. Si te pones del lado del locatario, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es tener un largo plazo de locación,
Por eso decía que es una ventaja que se haya mejorado el plazo, que el máximo era 10 años. Yo me acuerdo cuando en el concurso de Pedro López y compañía había que alquilar los locales que eran del metro. Y ahí la empresa que alquilaba, que era Carrefour, no alquilaba por un plazo de 10 años, quería un plazo mayor. Y hubo que hacer una serie de cosas forzadas para lograr exceder ese plazo mayor, hacer un usufructo, hacer otras figuras. Entonces, que haya un plazo largo en un shopping que puedas alquilar por 50 años es una ventaja grande, porque vas a hacer una inversión grande. Entonces, del lado del locatario, el mayor plazo posible y con la cláusula de rescisión más corta que puedas tener. Excelente. Que puedas rescindir rápidamente. Eso sería lo ideal para el locatario. Ahora vamos por el lado del locador. El locador en este país tiene un problema. Dicen que hay una sensación que se llama inflación. En esa sensación que se llama inflación, hacer un contrato a largo plazo con las cláusulas de reajuste prohibidas porque sigue vigente el artículo 7 de la ley 23.928, nos encontramos con la situación de que ese dueño de ese local no va a poder reajustar su alquiler. Entonces va a tener que predecir durante todo ese largo tiempo, que puede ser hasta 50 años, va a tener que predecir cuál es el valor de la moneda. ¿Cuál es una ventaja que hemos tenido? La 23091 obligaba a que los contratos fueran en moneda nacional. Ahora el nuevo código no obliga a eso. Pero ya estuvimos hablando el sábado pasado sobre el tema de las obligaciones de pago en dólares, que pueden especificarse. O sea que, dadas esas circunstancias, yo creo que el locador tendría que alquilar por el plazo más corto posible para poder nuevamente alquilar. ¿Con qué otro problema nos vamos a encontrar? La llave. Si cada vez que volvés a hacer un nuevo contrato de alquiler, cobrás una nueva llave por el negocio, se hace muy prohibitivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algún pacto que sea inteligente. Por ejemplo, posibilidades de renovación, con plazos no tan largos, pero con posibilidades de renovación, donde se establezca que la llave no se vuelva a pagar, pero que se pueda establecer un nuevo valor en esa renovación de contrato. Durante el lapso de ese contrato no vas a poder variar ese valor, no lo vas a poder reajustar. Pero cuando haces una opción de renovación, suponete hacer el contrato por 2 años. Y a los 2 años, una opción de renovación donde se le consultará a 3 inmobiliarias, 5 inmobiliarias, cuál es el valor locativo en ese momento y se hará un promedio del valor locativo y se volverá a hacer un contrato por 2 años. Y esto a lo mejor durante los 50 años. Pero todas estas son opciones. Yo siempre digo, en el derecho todos los abogados tenemos una caja de herramientas muy grande, igual que el mecánico. Si un mecánico quiere aflojar una tapa de cilindros con una tenaza, ¿lo va a poder hacer? Sí, va a poder aflojar con la tenaza la tapa de cilindros, pero va a arruinar el espárrago y no va a poder apretarlo con la presión adecuada. En cambio, si usa una llave adecuada, va a poder conservar el espárrago y apretar con la presión adecuada para que no se queme la junta de tapa de cilindro, nuevamente esa tapa de cilindros. Entonces, bueno, los abogados también tenemos una caja de herramientas. Ahora, si no sabemos que tenemos la caja de herramientas y no sabemos usarla, ese es el grave problema. Bien, bueno, clarísimo, ¿no? Totalmente. Bueno, antes de ir a la pausa, Luis, adelantanos de qué vas a hablar. Hoy vamos a hablar de marketing profesional o para profesionales, algo que es bastante requerido o que a veces los mismos profesionales no se animan a solicitar, pero les gustaría que les fuera mejor en su profesión desde este punto de vista. Hoy en todas las universidades se enseña la profesión específicamente y está muy bien, pero cuesta comercializar u ofrecer la profesión. De eso vamos a hablar. Bueno, vamos a la pausa. Empresa Creativa. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables. Sandra Domínguez y el Dr. Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30 por Red 101.
Estamos en Empresa Creativa, este sábado ya promediando, podríamos decir, este programa, y les recuerdo que tenemos página en Face, se llama Empresa Creativa. Los invito a un me gusta y a interactuar con nosotros a través de esta página. Me decís que está José Atencio. José, ¿cómo te va? Buenos días Sandra, buenos días Walter, buenos días a la audiencia. ¿Cómo te va? José, no te presenté como se debe, como corresponde. Por favor. José es licenciado en Economía y nos acompaña desde el programa número 0. Está con nosotros y hoy lo hemos convocado porque nos hacíamos una pregunta. ¿Qué está sucediendo que están aumentando de esta manera los precios, sobre todo en esta última semana? ¿Hay especulación? ¿Qué reflexión haces? Bueno, en cierto sentido lo que se está realizando es un acomodamiento de los precios en la economía debido a las expectativas que se han ido generando en las últimas semanas, sobre todo por dos aspectos importantes, que es uno de ellos el tema de un posible cambio en el tipo de cambio, o de otra manera llamada devaluación, y también en algunos casos la posible eliminación de las retenciones en algunos productos también ha generado de alguna manera un acomodamiento en forma anticipado, diríamos nosotros, de algunos precios de la economía. Algunos precios que son tan importantes que de alguna manera terminan repercutiendo en la opinión pública de una manera muy importante, ¿no? La verdad es que es un fenómeno muy complejo para analizar en 2 minutos, ¿no? Pero simplemente podríamos decir que algunas de las cuestiones que se están llevando adelante avisoran justamente o están anticipándose a lo que pueda pasar en la política económica en las próximas semanas o en un corto plazo, por ejemplo. Si nosotros decimos que existe una posibilidad de devaluación, es decir, que el tipo de cambio aumentaría, algunos productos tienen en sus componentes de producción materiales importados, insumos importados, y en ese caso esos insumos importados se importan justamente a un tipo de cambio oficial cercano a los 10 pesos. Si de repente el tipo de cambio se ajustara hacia arriba, obviamente en pesos va a costar mucho más ese tipo de materiales, ¿no? Por lo tanto, algunos industriales que tienen esos materiales o esos insumos en sus stocks ya ajustan los precios debido al costo de reposición que van a tener en un futuro cercano. Eso es lo que se especula de alguna manera, ¿no? En el caso de las importaciones. Y en el caso de las exportaciones, nosotros sabemos que en economía, cuando hablamos de las retenciones a las exportaciones, lo que significa en términos prácticos una retención es básicamente disminuir el precio internacional de un bien, de un commodity, disminuirlo en la medida o en el porcentaje que se aplique la retención. De manera que si se anuncia, por ejemplo, que las retenciones al trigo se van a eliminar o se van a disminuir, de inmediato se avisora un aumento en el precio de equilibrio de ese mercado. Es por ello que no nos ha sorprendido que la bolsa de harina, por ejemplo, empezó costando a principios de mes 200 pesos y se aumentó a 220, y en algunos casos han dicho que puede llegar a aumentar un poco más en los próximos días. Por lo tanto, ahí se produjo un ajuste justamente por el tema de la posible eliminación de las retenciones. José, en el 2002 yo me acuerdo que se hablaba de una diferencia de los precios relativos, que algunos precios habían sido ajustados y otros precios no, porque también tuvimos una situación de una devaluación muy grande. Entonces algunos precios subieron rápidamente, algunos subieron anticipadamente, otros no habían subido. En este momento, ¿no se nos ha producido también un desfasaje entre los precios relativos en algunos precios que ya están, como dicen algunos futuros gobernantes, calculados a $1 de 15 pesos, y otros precios que están con subsidios como la electricidad en Capital Federal? ¿No hay una diferencia muy grande en precios relativos que de alguna manera va a tener que coordinar este nuevo gobierno? Sí, Walter, justamente el concepto de distorsión en los precios relativos en una economía es algo que realmente yo en particular he seguido, o es un tema que me ha preocupado desde el año 2008, te diría. Recuerdo en algún momento del año 2008 haber escrito un pequeño y humilde artículo
en relación a ese tema de la distorsión de los precios relativos. Y desde ese momento a esta parte no ha mejorado nada. Y que es para hablarlo en términos criollos, en términos prácticos, este tema de los precios relativos, podríamos mencionar que básicamente los precios relativos es el valor que tienen las personas o los agentes económicos para tomar decisiones. Y cuando existe una distorsión provocado por el gobierno o por alguna falla del mercado en la determinación de algún precio, las decisiones se toman en base a esa información errónea. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Hay muchas empresas en el mundo que han avanzado en la aplicación de energías sustentables. ¿Por qué? Porque en los últimos años, no diría en el 2015, pero en los años anteriores, el precio del barril del petróleo había crecido tanto que muchas empresas y compañías en el mundo intentaron aplicar tecnología para usar energía eficiente, energía verde, como le llaman, ¿no? Entonces, aplicaban los proyectos de inversión y realmente eran proyectos que tenían repago, que valía la pena invertir en esos proyectos. ¿Por qué? Porque el costo de la energía en base al petróleo era muy alto. En Argentina, en los últimos años, no se ha llevado adelante ese proceso tecnológico, de recambio tecnológico en las energías renovables, porque al estar en los precios de las energías subsidiadas, el mercado o los agentes económicos no advertían sobre la necesidad de eficientizar el uso de la energía y por lo tanto los proyectos de inversión, por ejemplo para paneles solares o cualquier otra energía alternativa, no tenían repago porque el precio era totalmente bajo en relación al resto del mundo. Entonces los proyectos de recambio no tenían repago. Ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo de distorsión en los precios relativos que genera que las decisiones que se toman por los agentes económicos sean erróneas. Y bueno, ese es uno de los tantos ejemplos de distorsión de precios relativos. El típico caso de las energías subsidiadas ha llevado, por ejemplo, a que haya desinversión, las empresas no hayan invertido, o las empresas de energía eléctrica o de generación de energía no hayan invertido lo suficiente porque los precios han tenido un fallo en su información que ha evitado que los agentes tomen las decisiones correctas. Yo recuerdo siempre un libro memorable de Milton y Rose Friedman llamado Libertad de Elegir. Y en uno de sus capítulos, si mal no recuerdo, en el capítulo 2, se hablaba sobre el sistema de precios de la economía y de la importancia del sistema de precios en la economía. Hablaban estos autores, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1979, dijo que el sistema de precios en una economía capitalista es lo mejor que una economía capitalista tiene. O sea, si uno quiere destruir una economía capitalista, pues tiene que atacar el sistema de formación de precios. Y lo que hemos estado teniendo en el último tiempo, a mi humilde entender, es una falla en el funcionamiento del sistema de precios, generado por las intervenciones del gobierno, por los fallos del mercado que no se han podido acomodar a tiempo, y obviamente por la inflación que se genera, que también hace que de alguna manera los agentes sufran de miopía, la miopía monetaria, entonces no puedan advertir con exactitud cuál es el movimiento correcto del sistema de precios de la economía. Por lo tanto, la verdad es que, en resumen, tengo que decir que a fin de acomodar todos los precios relativos, se necesita una tarea muy minuciosa, un acuerdo con los distintos sectores de la economía, y me imagino, yo avisoro de alguna manera que se tiene que ir haciendo un trabajo gradual, para que esto de alguna manera no tenga ningún shock inicial muy fuerte, ni un desajuste muy caótico, ¿no? Muy bien, José, nos encontramos el próximo sábado, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto, muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Retomamos después de esta pausa Empresa Creativa. Bueno, ahora sí es tu turno, Luis. Contanos qué hace un profesional, sobre todo aquel que está recién recibido y que está medio perdido en el mercado porque, bueno, tiene que ofrecer
lo que sabe hacer y a veces no sabe cómo hacerlo. Bueno, muy bien. Primero vamos a empezar por dar un marco referencial. Marketing, como dije en alguna ocasión en esta mesa, es una palabra bastante bastardeada que incluso se usa peyorativamente. Es un marketinero, ese político es puro marketing, eso es puro marketing. Y yo siempre digo que marketing en serio ojalá fuera puro marketing, porque marketing implica un muy buen producto, un muy buen servicio, un muy buen precio y todo pensado en función del cliente. Por lo tanto, vamos a hacer un marco referencial. Ninguna estrategia de marketing va a sustituir si sos bueno o mal profesional. ¿Ok? Lo que vamos a hacer con la estrategia de marketing es darnos a conocer, poner de manifiesto, generar una marca, atraer a clientes. Pero si no soy buen profesional, si no soy buen médico, si no soy buen abogado, si no soy buen contador, marketing no lo va a hacer por mí. Entonces, quiero aclarar esto para evitar cualquier tipo de confusión de que yo voy a ser buen profesional porque haga marketing. No es así. Vamos ahora a partir de la base de que tenemos excelentes universidades y que los profesionales que tenemos en esta hermosa provincia son buenos, ¿sí? A partir de esa premisa trabajamos nuestro plan de marketing. Lo primero que me tendría que preguntar como profesional es por qué me van a elegir a mí si soy nuevo, siendo que hay tantos profesionales con trayectoria, con nombre, con una marca creada en la provincia. Esto es lo que nosotros decimos es tu ventaja competitiva. ¿Por qué te tendría que comprar a vos, nuevo profesional, joven profesional, y no a tu competidor? Nosotros le decimos colega, pero bueno, en términos empresarios hablamos de competidor. Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer, y ahí tendré que buscar cuáles son mis puntos fuertes. Tal vez porque ser joven soy flexible y estoy dispuesto a ir a domicilio o ir a la empresa o quedarme más tiempo o preocuparme más o estoy más actualizado o estoy más nuevo, y no es malo decir esto o pensar esto. ¿Cuáles son las debilidades de mis competidores que están en el mercado y que llevan muchos años? Se actualizaron, están al tanto del mercado, ya están aburguesados, ya hicieron su dinero. Esta es la primera pregunta. Porque si yo no tengo claro por qué hay que comprarme a mí o por qué hay que contratarme a mí, no a mi competidor, ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Qué le voy a decir al futuro cliente o paciente o como le llamemos en cada una de las profesiones? Este es el primer punto de partida. Es un trabajo de análisis, es un trabajo hacia adentro y lo tengo que descubrir. Ese es el primer punto. Después hay otros puntos que me gustaría resaltar, y no estoy hablando de la metodología paso a paso, sino de algunas características que hay que resaltar. Estamos en una época de la historia de la humanidad que han sucedido cosas que nunca antes sucedieron. Por ejemplo, nunca en la historia de la humanidad hubieron tantos satisfactores para una misma necesidad. Piensen, al público se lo digo a ustedes, piensen en lo que quieran y van a encontrar muchos satisfactores. Autos, nunca hubo tantos. Ropa, nunca hubo tantos. Zapatos, nunca hubo tantos. Profesionales, nunca hubieron tantos. ¿Okay? Es cierto, sí, totalmente. Bien. Hay programas que son únicos como este, pero bueno. Bueno, somos la excepción, por eso nos va tan bien. Bien, por lo tanto, este momento histórico hay que tenerlo en cuenta. Nunca hubo tantos satisfactores para una misma necesidad. Segundo factor que tampoco pasó en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad los productos y servicios tuvieron un ciclo de vida tan corto. Ahora les voy a hablar a algunos señores de mi edad. ¿Se acuerdan del Renault 12, del Peugeot 504 y el Ford Falcon? ¿Cuánto duraron en el mercado? 30 años, ¿no? Más o menos, Walter. Sí, más o menos. ¿Vos que andabas en uno de esos? Muy bien. Hoy un auto, 2 años y hay que hacerle algún cambio. Los faros, demás, 3 años, 5 años y lo tengo que ir renovando. A todos nos gustan los productos nuevos y renovados. Hay una sobrevaloración de los jóvenes en Occidente. Antes las nenas y los nenes los vestían como los papás. Ahora los papás se visten como los hijos adolescentes. ¿Qué tiene que ver esto con la profesión? Muchísimo, porque todos queremos un profesional con un estudio moderno, joven, actualizado. No quiero ir a un estudio contable, jurídico o médico lúgubre, viejo, con las sillas ahí, un diario viejo. No. Quiero buenos cuadros, quiero buena pintura, quiero música, quiero algo que me inspire renovación, joven y demás. Esto es un factor a desarrollar y vos que me decís en las profesiones jóvenes, tengo esa chance. Esto de ir a buscarme un escritorito y ponerme en un rincón creo que ya no va. Sí. No, te quería decir que bueno, es complejo sobre todo para los profesionales que recién se reciben, porque además se reciben muy jóvenes. Hoy
una carrera de 5 años con un joven que comenzó a los 18, a los 23, 24 años está recibido. Y realmente se es muy joven para salir al mercado, ¿no? Y además con este adicional de tengo que venderme. Sí. Bueno. Pero acá hay algo muy interesante en Mendoza, Sandra. También tenemos una facultad de diseño industrial, de diseñadores, y hay muchos diseñadores jóvenes, para bien o para mal, a muy buen precio, que es accesible, y yo puedo empezar a trabajar mi imagen corporativa con esos jóvenes profesionales. Porque la verdad que yo me recibí de abogado, de contador o de periodista, pero no sé, de diseño, de logo, de imagen. Hay jóvenes profesionales, al igual que yo, que están en esto y que son accesibles. Y hay que aprovecharlo, porque son buenos encima acá en Mendoza. Mira, acá hay una cuestión en esto de la imagen. Por ejemplo, si yo tengo que ir a una oficina, a algún lugar, y tengo un lugar tradicional, adornado a lo mejor de forma antigua, pero elegante, y no con unos colorinches que ya me molestan cuando entro, y con una presencia que me molesta, porque no todos los usuarios de ese servicio, yo pienso que van a pensar de la misma manera, ¿no es cierto? Hay alguna franja que a lo mejor le gusta esa modernidad, pero hay otra franja que le gustan las cuestiones tradicionales. Yo a veces, si tengo que concurrir a algún profesional que lo veo a lo mejor tremendamente moderno, te aseguro que me da miedo concurrir. Entonces, ¿no será que estamos orientando hacia una imagen que a lo mejor pueda llegar a ser contraproducente? Discúlpame, de todas maneras me parece que, bueno, que hay nicho, que justamente se trabaja en eso hoy, ¿no? Bien. Estamos poniendo ejemplos con Walter extremos, porque es bueno por a veces poner extremo para fijar la idea. Si yo quiero un abogado con experiencia y muchos años en el mercado, tal vez me siente muy bien y ver una biblioteca llena de libros antiguos, pero vos lo dijiste, muy bien decorado o muy bien ambientado. Están los clásicos, en marketing también se respetan los clásicos. Vos encontrás, por poner producto, permítanme el desvío, un aceite de oliva de hace 50 años en español que la gente valora ser clásico. Depende de la profesión que esté. Soy arquitecto, que bueno, el ultramodernismo, no estaba hablando de eso, no estoy hablando de ultramoderno, pero ya no se ve un tablero en un estudio de un arquitecto, tenés que manejar sistemas computacionales que te muestran una casa en 3D. Entonces, soy un buen arquitecto, no puedo estar alejado de la tecnología, por dar un ejemplo, ¿no? Y así con muchas cosas. Entonces, yo creo que hay un sector de la sociedad que valora la actualización. Vos mismo, recién cuando hacías tu exposición, estabas totalmente actualizado en lo que pasa en el tema de alquileres. Y eso hace a tu profesión joven, saber lo que pasó ayer. Bueno, ¿Okay? Y esa es otra demanda que tiene el mercado, ¿no? Que el profesional se tiene que estar perfeccionando y estudiando todo el tiempo. Esa es nuestra carrera. Y no importa la edad que tengas, tenés que estar ahí al día. Sandra, nosotros como consumidores les exigimos a las empresas productos nuevos, autos nuevos, con tecnología, que suben y bajan los cristales, que tenga un iPad. Nosotros como consumidores exigimos eso. Bueno, como profesionales tenemos que dar eso porque también nos lo exigen. ¿Por qué? ¿Qué me hace pensar a mí que mi cliente o yo quiero un auto con toda la tecnología y cuando vienen a mi estudio estoy todavía con la tiza y el pizarrón? Que no es mala, pero bueno. Bueno, entonces, repasemos. Dale. Primero, saber por qué me tienen que elegir a mí y no al competidor o al colega, en este caso. Después podemos hablar de marketing de marca. Sí, también. ¿Sí? Hay que construir ahí. Hay que construir ahí, ¿no? Ir a un diseñador, buscar un logo, tener tarjetas. Perfecto. Bien. Vamos bien. Vamos bien. ¿Qué? ¿Me olvidé de algo? No, a mí me faltó algo. A ver, dale. Todo esto tiene que ver con en algún momento lo tengo que comunicar. Y a ver, y acá cuidado, por favor, porque hay que ser sutil. Nuestra cultura no nos permite, y creo que hasta legalmente, ser muy exagerados o burdos con la publicidad. Vos vas a Estados Unidos y encontrás en la vía pública un señor sonriente con dientes blancos recién hechos.
y dice abogado, procurador, médico, en la vía pública, en la calle, un cartel, una gigantografía con la publicidad del profesional. Acá es impensado eso, y está bien, es nuestra cultura. No voy a ir a hacer ni publicidad en televisión, llame ya al médico tal. No, no es así. Pero sí hay formas, y en nuestra provincia tenemos un par de ejemplos muy marcados que han manejado su estrategia comunicacional y de marketing excelentemente bien. Una vez en oftalmología y otro es en temas de corazón o cardiovasculares. Todos profesionales que han manejado muy bien esto a través de notas de prensa, a través de publicaciones, a través de entrevistas, a través de... Cuidado, porque la comunicación profesional tiene que ser elegante. Mirá, por supuesto, sí. Cuando yo empecé en la profesión, yo me acuerdo, hace algunos añitos, pongamos marco referencial. Algunos años han pasado, no hagamos eso. Yo me acuerdo que nos marcaban muy bien como norma ética el tener mucho cuidado con la publicidad. Y nunca me voy a olvidar un tema de un prestigioso colega de muchos años que había sacado un aviso en el diario ofreciendo sus servicios, y fue citado por quien era en ese momento presidente del Colegio de Abogados. Yo estuve presente en esa reunión, donde le dijo: estás violando una norma ética porque estás publicitando una cosa que a vos no te hace falta publicitarla de esa manera, y que es contraproducente que la publicites de esa manera. Es como que estuvieras vendiendo un servicio que vos no necesitás venderlo de esa manera. Hay que tener mucho cuidado con la publicidad, que es un boomerang que puede volverse en contra, ¿no? Por eso mi aclaración, y te voy a dar un ejemplo de lo que sería hoy, más allá de lo que dije de oftalmología y cuestiones cardiovasculares, que estuvo muy bien trabajado. Vamos a poner un caso de hoy. El lamentable caso de la nena de mala praxis, aparentemente, pero corregime si me equivoco en términos legales, que sucedió en el Hospital Español. El abogado que está al frente de esto, si llega a buen término esto, o logra la condena, o logra, porque la imagen pública, la opinión pública está mirando eso va a ser una forma de comunicación o publicidad que le va a faltar horas para recibir trabajo. Bueno, estrictamente hablando de comunicación, existe la comunicación de crisis, y realmente este hospital que mencionaste la está necesitando, porque al menos hacia afuera no está mostrando que la sabe manejar, ¿no? Por supuesto. No ha sabido desde el principio, creo que se atemorizó bastante, ¿no? Por supuesto. No queremos puntualizar en ello, pero es un ejemplo. Tiene que ver, claro, con la necesidad de que las empresas manejen la comunicación de crisis, y eso lo hacen los especialistas, ¿no? Los comunicadores. Y a eso me refería como comunico. Por supuesto, estoy de acuerdo con Walter, no voy a sacar un aviso clasificado ofreciendo los servicios profesionales, eso es muy... No es a eso lo que me estoy refiriendo, sino tener una estrategia de comunicación, que no quiere decir publicidad en diario, revista, tiene que ver con notas, tiene que ver con que me destaco, tiene que ver con que salí en el diario por alguna obra que hice o algún caso, bueno, sí, o por sutil. Alguna nota de opinión sobre lo que yo sé hacer. Claro. Bueno, y en este punto, ahí también a veces hay que recurrir a especialistas que te enseñen a hablar, te entrenen, te coachen, como se dice hoy, ¿no? Claro que sí. Para que puedas bajar tu pensamiento, poder expresarlo de la mejor manera, para venderte también de la mejor manera, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno. Qué rápido pasó, Ya se terminó. No Así que, ser. Bueno, te vamos a despedir, Luis, hasta el próximo sábado, por supuesto, bueno, porque vas a estar por muchas acá, gracias. ¿no? No te vamos a despedir porque no te vamos a indemnizar, así que no. No sé, doctor, no sé. Te vamos a decir que vayas y vuelvas el sábado que viene. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por convocarme, gracias a la audiencia. Es un muy lindo programa, la verdad que muy grato trabajar acá. Bueno, igualmente para nosotros, Walter, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. No me vas a fallar, porque te vas. Te vas. Pero vuelvo. Vas siempre y volvés. vuelvo. Sí, tengo 2 viajeros acá, ni se imaginan lo que tengo que sufrir para hacer este programa. Bueno, Sandra Domínguez, que es quien les habla, les desea un maravilloso fin de semana. Que estén muy bien, y por supuesto los espero el próximo sábado a partir de las 10:30 aquí en Empresa Creativa. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30.